rogamos, Santísimo y Soberano, único Dios que existe. A ti, oh Dios, te rogamos en esta tarde, Señor, que sea tomando la vida de tu siervo. Toma sus labios, su mente, su conocimiento, Señor, y direcciónalos por la unción de tu Santo Espíritu. Y envíe, oh Dios, una palabra que conforte, que edifique, que consuele, que llene la vida y el corazón de cada uno de los que estamos conectados, Señor, a través de esta plataforma, de este medio. Oh Dios Santo, tú eres, Señor, quien direcciona la vida, Señor, de los que exponen tu palabra. Envía esa palabra con unción y poder, Señor, te lo rogamos en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Amén. Hermana, puede continuar. Dios la bendiga. Dios la use. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Me alegra en esta tarde de una manera muy especial estar con ustedes, saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. De verdad que es un privilegio siempre estar unánimes en esta familia tan hermosa que Cristo ha hecho. Amén. Porque aunque estamos en diferentes rincones del mundo y en diferentes situaciones, Dios desde allá nos restauró y nos ha traído y ha hecho de nosotros unas personas diferentes, vasos útiles en sus manos. Y nada, hermanos, extendiéndoles nuevamente mi saludo más fraternal. Me alegra en esta tarde, es un privilegio estar aquí, primero dándole gracias a Dios por tenerme en cuenta, y igualmente al grupo de jóvenes, al grupo también de Junta Local, que el Señor Jesús les bendiga. Y bueno, aquí estamos para servirle al Señor, porque un día fuimos al altar y le dijimos al Señor Jesucristo que nuestra vida era de Él, que nosotros dependíamos de Él, dejamos nuestra vida total servicio del Señor. Entonces aquí estamos cumpliendo con lo que le dijimos al Señor un día. Amén, porque Él también ha sido fiel a nosotros y ha cumplido. Aunque usted y yo hayamos sido injustos y hayamos sido infieles, aún así Dios no ha cesado de bendecirnos y de levantarnos cuando hemos caído. Amén. Entonces, hermanos, vamos a iniciar, vamos a entrar en materia, vamos a oír la palabra del Señor, hermanos, y deseando desde ahora que sea de bendición, que Él sea el Señor Jesucristo hablando a cada uno de nosotros, porque cuando predicamos la palabra del Señor, el Señor nos ha hablado a nosotros primeramente, amén, y ahí habla a su pueblo. Lo más importante de esto es siempre hacer la voluntad de Dios, siempre estar dispuestos para Él, y que sea el Señor el que use nuestros labios y seamos nosotros esos vasos transparentes, seamos esos vasos útiles, y que nuestra vida siempre sea un canal y que siempre sea de bendición donde estemos, que seamos ese fruto, que seamos esa planta que está bien plantada y su raíz es profunda y damos buen fruto. Amén. Entonces, hermanos, les invito a que abramos allí la Biblia. Sí, vamos a leer 3 pasajes bíblicos. Entonces, vamos a iniciar con el libro de Ruth. Vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 20 y 21. Dice así: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ahora vamos a Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, y allí en Primera de Samuel vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 6, 7 y 8. Amén. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Ahora, ahí mismo en Primera de Samuel, en el capítulo 22, el versículo 2. Amén. Dice así: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Bueno, hermanos, leyendo esos pasajes bíblicos, meditaba mucho desde el momento que el hermano David me expresaba el lema con el cual se iba a llevar a cabo este ayuno. Amén. El lema es: escóndete en él. Entonces meditaba y hablaba con el Señor. ¿Qué quería hablar a su pueblo y qué quería decir? Amén. Porque aquí lo importante no es lo que yo quiera decir. No es lo importante, porque realmente nuestras palabras humanas perecen, nuestros consejos perecen, pero el Señor Jesucristo, todo lo que está basado en Él, permanece. Aunque pasen tiempos y años y siglos, lo del Señor permanece porque está fundamentado en la roca que es Él. Amén. Entonces yo meditando, escóndete en Él, que es ocultarnos en Cristo a través de su salvación. Esconderse en Él es ocultarse en Dios, es un lugar donde no somos vistos, es protegernos en Dios. Amén. Entonces, yo mirando estos 3 pasajes bíblicos, donde en Ruth nos habla de Noemí. Entonces yo quiero que tengamos muy en cuenta y estemos muy atentos a lo que el Señor en esta tarde quiere decirnos, en lo que quiere decirle a usted y lo que quiere decirme a mí. Amén. Yo quiero que tengamos muy presente y entremos a meditar en Noemí. Noemí tenía un esposo y su esposo se llamaba Elimelech. Amén. Ellos vivían en Belén de Judá. Allí estaban, pero allí en ese momento había hambruna, había necesidad, carecían de muchas cosas. Entonces ellos tomaron una decisión y fue irse a morar en Moab. Se trasladaron a vivir allí. Con ellos se fueron juntamente sus 2 hijos, Malón y Kelión. Entonces dejaron a Belén de Judá. Dejaron este lugar y se trasladaron a Moab. Amén. Pero déjeme decirle que allí, en este fragmento de la historia, si miramos, no se le consultó a Dios. No se tomó el consejo de Dios. Y más profundo, no se pidió el permiso de Dios. Porque vuelvo a lo mismo que dije desde el principio. Usted y yo un día reconocimos a Dios como nuestro Salvador. Y llegamos a ese altar y con lágrimas en nuestros ojos que escurrían por nuestro rostro, le dijimos al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Entonces, no se nos puede olvidar eso. Entonces, ¿qué pasó con Elimelech y Noemí? Tomaron decisiones apresuradas. Porque déjeme decirle que ellos arrancaron sin consultarle a Dios nada. Simplemente tomaron lo que les pareció mejor y se fueron. Y más adelante podemos ver que esa decisión no fue la correcta. Porque si vemos, llegaron allí y sí había alimento. Y no había esa escasez que había en Belén de Judá. No la había. Pero su esposo murió. Entonces Noemí quedó viuda. Al pasar de los años, se murió sus 2 hijos, Malón y Kelión. Entonces esta mujer quedó desamparada, porque estos hijos de esta mujer no tuvieron hijos, o sea, Noemí no tuvo nietos. Quedó totalmente desamparada y viuda. Pero vemos la actitud de Noemí. Ella dice y se entera de que en Belén de Judá el Señor les ha visitado y les es provisto nuevamente. Entonces ella toma y se devuelve. Pero cuando llega allí, llega culpando al Señor de la mala decisión que tomó. Llega allí y dice: no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque hay amargura. Incluso dice: porque la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Y todavía argumenta: porque ha dado testimonio contra mí.
Pero hermano, ella nunca tuvo en cuenta al Señor para pedirle al Señor sabiduría, para decirle al Señor que le instruyera, que la direccionara. Y quizás, joven, tú que estás allí a través de esta aplicación, hermano, hermana, tú que estás allí, quizás cuántas veces has tomado decisiones sin refugiarte en Dios, sino que lo que tú ves, ese desierto que tú ves al frente tuyo, entonces es lo más grande. Y tú dices, no, es que no hay salida, es que no puedo, es que, ¿qué hago? Incluso llegas a decir, es que Dios me abandonó, es que Dios no ha escuchado mi oración. Hermano, es que yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra de Dios, pero no, hermano, no encuentro, no. Entonces por eso tomé tal decisión. Entonces te refugias en malas decisiones, te refugias en malas compañías, te refugias en malos amigos. Porque déjame decirte que el mal amigo no necesita una edad, no tiene una edad determinada. Puede ser joven, puede ser un adolescente, como también lastimosamente puede ser un anciano. Porque lastimosamente no tenemos ancianos muchas veces con esa sabiduría, esa prudencia que habla Dios. Sino que hay muchos hermanos que se la han pasado en el Evangelio año tras año y no han aprendido, no han madurado espiritualmente, no han aprendido a depender de Dios, sino que entonces nos olvidamos de lo que dijimos en el altar y tomamos nuestras propias decisiones. Y entonces después tenemos que sufrir las consecuencias. Pero entonces nos parece fácil levantar nuestra mirada con arrogancia y altivez y culpar al Señor, quien ha sido nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro escondedero. Porque cuando tú estabas enfermo, cuando tú estabas en mala situación, el que te tendió la mano fue el Señor Jesucristo. El que te levantó de ese estado de inmundicia fue el Señor, no fue el hombre. Porque incluso hasta tu propia familia te rechazaba y te tildaba de oveja negra. Pero ¿sabes una cosa? Dios miró más allá. Dios vio un hombre y vio una mujer que podía limpiar y podía transformar y podía ser diferente. Y lo puso en lugares celestiales, porque déjeme decirle que usted no está en cualquier lugar. Usted está en un lugar privilegiado, porque si usted se para en su casa y mira alrededor, usted tiene un privilegio muy grande. Quizás usted no tenga ese título que tiene ese amigo y ese vecino, ese abogado, ese ingeniero, tantos títulos que otorgamos en una universidad, ¿cierto? Pero déjeme decirle que el título que usted tiene es el título más grande que hay. Amén. Ese es el título que nos va a trasladar a nosotros a una ciudadanía celestial. Amén. Entonces, si podemos ver en Noemí, hubo decisiones erradas, hubo emociones, hubo un vivir precipitado, fallaron, se equivocaron y se extraviaron del propósito de Dios. ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces te has extraviado del propósito de Dios? Porque te encerraste en ti, en tu propia opinión, y de ahí no has querido salir. Pero sabes una cosa, el Señor está enfrente de ti como lo estuvo cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que el ángel que estaba entonces estuvo con ellos todo el tiempo. Y el Señor puso la columna de fuego y la columna de nube detrás de ellos. Y iba poderoso, gigante, Jehová de los ejércitos, ese que hizo que el pueblo de Israel cruzara y abrió el mar. Hoy abre para ti puertas, abre caminos. Pero si tú no sales de tomar malas decisiones, si tú no sales de ahí, de creer que tú eres el que sabe, o que porque llevas mucho tiempo en el evangelio, entonces tú conoces y te las sabes todas. Si no sales de ahí, mi hermano, no vas a dejar de estar en esta posición en la que estuvo Noemí. Y cuál error tan grande es culpar a nuestro Dios y atrevernos a decirle que no ha estado con nosotros, decirle que nos ha abandonado. Tú sabes cuando tú le dices al Señor que Él no escucha tu oración.
Hermano, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que el Señor te trajo de allá, te limpió y te purificó para no irte, para no atenderte cuando estás en dificultad? Pero sé entendido que si tomaste una mala decisión, si no contaste con el Señor, estás viviendo las consecuencias. Y Dios está contigo, y Dios te ama, y Dios te restaura, y Dios te perdona, porque Él no es infiel. Aunque tú y yo lo hayamos sido muchas veces, Él jamás lo será. Pero no puedes quitar, porque Dios te va a restaurar, pero no puedes quitar que tengas que sufrir las consecuencias de tus malas decisiones, de no haber contado con el Señor. Porque sabes una cosa, el Señor conoce el ayer, conoce el hoy, conoce el mañana. Para ti es algo novedoso y tú te sorprendes, pero el Señor no se sorprende. Porque el Señor lo conoce todo, tanto que te conoce a ti y a mí, y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nos eligió antes de formarnos en el vientre de esa madre. Desde ahí nos predestinó. Desde ahí nos escogió a ti y a mí. Amén. Ahora quiero que entremos en Ana. Yo quiero que miremos a Ana. Ana era una mujer, y usted y yo conocemos la historia. Ana era una mujer que no podía concebir hijos. No podía darle hijos al Cana. Y esto la frustraba, la hacía sentir mal. Y Penina no perdía la oportunidad para hacerla sentir mal, para decirle que no valía como mujer, que era como un mueble al lado de Elcana, pero que ella valía mucho porque le estaba dando descendencia. Y yo creo que nosotros hemos leído mucho la historia, en muchas ocasiones, ¿cierto? ¿Cuántas veces tú tomas, y vuelvo atrás un poco, cuántas veces tomas malas decisiones, verdad? ¿Cuántas veces le has pedido al Señor, Señor, lléname con el Espíritu Santo? Señor, yo quiero servirte. Señor, es que yo quiero ese trabajo. Señor, ayúdame, Señor, ábreme puertas. Pero el Señor está en silencio. El Señor se queda callado y te escucha. Y entonces tú te llenas de amargura. Y entonces pasas a una posición que es tan errada, hermano, es tan equivocada. Pasas a la posición de amargarte, de vivir en esa amargura, y hasta en depresión entras. Porque empiezas a decir, ese sí recibió bendición, a ese sí lo usan, a ese sí lo tienen en cuenta, pero míralo, él sí tiene buen trabajo, pero si le falla al Señor. O incluso te ciegas tanto que miras al inconverso, el que no conoce a Dios. ¿Y tú crees que él está haciendo mal? Sí hace mal, pero más mal estás haciendo tú. Porque tú tienes a Dios, porque Dios te ha dado promesas. Dios no te trajo aquí para decirte, aquí te pongo y mira cómo te defiendes. No, el Señor te trajo, te dio una armadura, te dio promesas, te reviste día tras día. Y déjeme decirle, hermano, en el temor del Señor, y déjeme tener esta expresión tan brusca, pero si usted no se reviste de Dios es porque no quiere. Porque Dios está dispuesto, los 24/7 está dispuesto. Dios no conoce puentes, ni festivos, ni diciembres, ni nada de esas fechas, ni sus vacaciones siquiera. Dios está dispuesto todo el tiempo a oírlo, a concederle eso siempre y cuando esté bajo su voluntad. Entonces, si miramos a Ana, Ana era una mujer llena de tristeza, desconsuelo, amargura, entraba en depresión, que es incapacidad para disfrutar lo que hay a nuestro alrededor. Tenía frustración y quizás usted ha dejado de ver el propósito de Dios y se ha desviado porque se ha enfocado en esto, en vivir triste, en vivir amargado. Y lo que Dios le está ofreciendo a su alrededor, entonces usted no lo disfruta. Porque está tan enfocado en eso que usted no puede ver la gloria de Dios. Porque usted no puede ver lo que Dios está dispuesto a hacer en su vida. Sino que está ahí lamentándose todo el tiempo. Y vive ahí frustrado. Y se le olvida
que el mejor escondite es el Señor. Se le olvida que en vez de estarse quejando y en vez de estar ahí en lo mismo y en lo mismo y que usted no avanza, busque al Señor y escóndase en Él, porque Él es nuestro refugio y nuestro escondedero. Aleluya. Si usted se ha olvidado de lo que Dios le prometió, Él no se ha olvidado, porque el ser humano tiende a ser olvidadizo. Y muchas veces, hermano, tiende a malagradecer lo que Dios nos da y lo que Dios ha prometido. Y en veces lo tenemos en poco. Y hermano, si usted está en la situación que está y no ha salido y no ha crecido espiritualmente y no ha sido de bendición ni siquiera para su familia en conversa, es por usted mismo, porque Dios está ahí. Dios está dispuesto a levantar, a restaurar. Dios está dispuesto a llenar. ¿O cómo se explica usted que llegue un amigo que no es bautizado, que quizás jamás ha escuchado que Jesús es Dios, y llega y es lleno del Espíritu Santo, y al poco tiempo es bautizado y está sirviendo? ¿Usted qué cree? ¿Que es que el Señor tiene negocios por debajo de cuerda con él? No, hermano. Todos somos iguales para Dios. Dios no hace acepción de personas, pero lastimosamente nosotros sí, porque nosotros estamos dispuestos a dimensionar o a calificar. Este pecado es pequeño, este es mediano y este es grande. Esta mentira es pequeña, esta mentira es piadosa. Ah, esto estuvo bonito, pero esto fue excelente. No, hermano, Dios no califica así. Dios, lo bueno es bueno y lo malo es malo. El sí es sí, el no es no, la verdad es verdad y la mentira es mentira. Y el pecado es simplemente pecado. Entonces, hermano, en vez de usted refugiarse en malas decisiones y en refugiarse en depresión y en tristeza, refúgiese en el Señor. Haga lo que dijo el salmista David en el capítulo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Ese es el Señor. Él es nuestra fortaleza, es nuestro sustento. El Señor está dispuesto a defenderlo, a cuidarlo, a ser provisto de su necesidad, a consolarlo cuando usted está triste, cuando usted llega a su habitación y llora desconsoladamente. El Señor está ahí para abrazarte, para decirte: hijo, te amo, aquí estoy contigo, yo te ayudo. Si te equivocaste, si pecaste, yo te perdono, levántate, porque abogado tenemos. Pero no, tú dejas que el enemigo haga lo que hizo Penina, que te culpe, que te haga sentir mal y que te diga que tú no sirves, que todos son mejores menos tú, que tú no eres nada, que simplemente sirves para sentarte en una silla y admirar a los demás. Cuando Dios te ha llamado no solo a estar en esa silla, sino a estar en ese altar. ¿Y sabes una cosa? Si tú allí en aquel lugar de congregación no estás en ese altar, déjame decirte que tienes una habitación donde hablas con Dios y ese es un altar. Cuando tú estás allí en tu cocina haciendo los quehaceres y le cantas al Señor, intercedes por otra persona. Cuando llega una visita y le hablas del Señor y le dices: no te preocupes, que yo te tengo la solución, te voy a presentar a Jesucristo y Él te va a decir qué hacer. Ahí le estás sirviendo al Señor y tienes un altar. Pero no se te olvide que esto es templo del Espíritu Santo. No importa si tienes cargo o no tienes cargo. Lo importante es que eres hijo de Dios, que estás en este redil, que Dios te escogió, que Dios te tiene aquí con un propósito y no te dejes cegar del enemigo. No te dejes cegar de ese desierto que tú ves al frente. Porque déjame decirte que David hizo algo. David se fue a enfrentar a Goliat. ¿Tú crees que David no sintió miedo? ¿Tú crees que David, siendo pequeño y viendo este gigante, tú qué crees? ¿Que David estaba silbando y diciendo: no, esto estuvo papaya para mí?
No. Pero aunque Goliat venía con esa arrogancia y estaba seguro de lo que iba a hacer, porque muchas veces eso hace el enemigo, está seguro de que nos va a tumbar. Está seguro de que nos va a tumbar y no nos vamos a levantar. Pero es cuando tú y yo tenemos que hacer lo que hizo David. Le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Pero muchas veces ni siquiera invocamos el nombre del Señor, porque estamos tan encerrados en lamentarnos, en tomar malas decisiones y en vivir en esa frustración, que ni siquiera invocamos el nombre del Señor. Estamos tan débiles. Cuando sabes qué deberíamos hacer tú y yo. Yo creo que si usted ha analizado esto, usted ve una mamá. Una mamá protege a su hijo y está dispuesta a dar la vida por él. Y sabes una cosa, cuando ese niño está pequeño, ella lo coge de su mano y lo lleva. Y ese niño está seguro, porque sabe que al lado de su mamá no le va a pasar nada, que al lado de su mamá no se va a caer, que al lado de su mamá no se va a lastimar. Entonces él va confiado, aunque es frágil, él va confiado. Eso debemos tú y yo hacer, agarrarnos de la mano del Señor, ir confiados, porque si un hijo confía en su madre, que su madre puede perder la vida y no podrá cuidar más de él, ¿cuánto más nosotros podemos confiar en Dios? Que Dios no va a morir ni va a desfallecer, porque no duerme el que guarda tu vida y mi vida. Él está ahí con nosotros y nos lleva. Entonces tú y yo debemos estar seguros, muy seguros de que al lado de Él nada nos va a faltar. Él es nuestro pastor y nada nos falta. Amén. Hermanos, ahora quiero que entremos en la parte de David, en el capítulo 22. En el versículo 2, como leíamos. Ahora miremos un poquito cómo cambia la historia y cómo Dios está dispuesto a cambiar esa situación que tú estás viviendo. Porque sabes una cosa, en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Tú puedes ahorita estar pensando muchas cosas y planeando demasiadas y trazándote metas y metas y metas. Pero realmente, si tú estás en las manos de Dios, vas a saber cuál es el camino correcto, cuál es el pensamiento correcto, qué es lo que quiere Dios de ti que hagas. Amén. Mira, David está en una cueva, en la cueva de Adulán. ¿Tú crees que David estaba contento? ¿Tú crees que David estaba con una taza de café feliz, gozoso, en fiesta? No. Como leíamos, David estaba con los afligidos, David estaba con los endeudados y estaba con los de amargura de espíritu. Pero él allí hizo la diferencia, porque la tenía clara, como tú y yo la debemos tener clara. Él sabía que el refugio seguro de él, que el escondite de él era el Señor. Que no importaba dónde estuviera, después de que Dios estuviera con él, no importaba nada más. Y sabes, David tiene muchas cosas bonitas. David es alguien prudente, es sabio, es temeroso, es sensato y esperó en el tiempo de Dios, que es lo más importante. Porque sabes una cosa, aunque tenía a Saúl persiguiéndolo para arrebatarle su vida, él en muchas ocasiones expresó, Jehová me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y eso debemos hacer tú y yo. Dios nos guarde, Dios te guarde y Dios me guarde de estar de pecado en pecado sin que nos redarguya la conciencia. De estar a todo momento juzgando y discriminando a los demás, porque simplemente estás en una posición donde te has parado como observador. Y déjame decirte que el observador tiene tanto tiempo de juzgar para bien y para mal. En cambio, el que está allá,
sirviendo, corriendo y esto, solo está pensando y meditando en una cosa: en agradar a Dios, en servirle a Dios, en hacer lo mejor para Dios, en cada día llenarse más y más de Dios. Así que, hermano, en esta tarde la invitación del Señor es que dejes de tomar malas decisiones, de que dejes de no consultarlo, de que dejes de vivir en esa frustración, y que si el Señor no te ha dado eso que tú anhelas, es porque no es tiempo. Porque si vemos, Ana reflexionó y dejó esa posición y se fue y oró y buscó al Señor y oró largamente. Y lo hizo con gemidos indecibles, lo hizo con un corazón contrito. Porque yo quiero que en esta tarde tú mires a Elcana, la posición que tuvo Elcana. Porque si no hay algo más incómodo, es que usted saludara a su hermano. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? No, hermano, mal, no, hermano, es que ya... Hermano, tranquilo, Dios le va a ayudar, hermano, vamos a orar. Hermano, y otra nuevamente se encuentra usted con el hermano y entonces usted lo saluda esperando algo diferente. O nomás el rostro. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Entonces usted se queda, hermano, ¿y cómo está? Pues ahí, hermano, llevándola. Cuando sabe una cosa, usted y yo somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que siempre estemos en la misma posición? Dios nos da el Espíritu Santo y nos da un paquete completo. Nos da templanza, nos da sabiduría. Tantas cosas que el Señor nos da dominio propio. Pero usted ha decidido seguir encerrado. Pero la invitación de hoy del Señor Jesucristo en esta tarde es que usted salga de ahí. Ya no siga ahí. Llénese de lo que el Señor quiere. Si has tomado malas decisiones, pídele al Señor que te perdone. Pídele al Señor que te restaure, que te dé una porción de su Espíritu Santo, que te estremezcas en la presencia de Dios. Y entonces tengas ese final que tuvo Noemí. Porque a pesar de que ella lo culpó, porque a pesar de que ella se expresó tan mal, Dios le dio una bendición y fue Ruth su nuera. Porque ella le dijo, te seguiré a donde vayas. Y tu Dios será mi Dios, y tu tierra será mi tierra. O sea, le dijo, todo lo que sea tuyo será mío, y todo lo que tú hagas yo lo haré. Y Dios le redimió a través de ella. Porque cuando llegaron allí, no llegaron a sentarse a la mesa a tomar buena porción de plato, sino que se sentaron allí, Noemí se quedaba en su casa mientras Ruth tenía que ir a recoger espigas para alimentarse. Pero Dios las redimió, les dio tranquilidad, las bendijo, pero Dios lo quería hacer desde antes. Pero cuando no consultamos a Dios, ese es el error de no consultar. Estamos destinados al fracaso, estamos destinados a quedar en vergüenza. Hermano y hermana, reacciona. Si llevas mucho tiempo en el Evangelio, créeme que esto no es por el tiempo que tú y yo llevemos. Esto es por la disposición que tú y yo tengamos para que Dios cumpla su propósito. Porque no hay cosa más triste que tener que partir de esta tierra sin haber cumplido el propósito con el cual Dios nos llamó y trazó desde un principio. Pregúntate en esta tarde si tú has cumplido, si al menos una parte con el propósito que Dios te llamó, tú has cumplido. O te irás. Y cuando venga el levantamiento, de la iglesia, y cuando Dios nos llame a su presencia, el Señor te diga, buen siervo, ven. O te mire con esa cara, con esos ojos de tristeza, y diga, te salvaste. Como cuando un muchacho pasa al colegio raspando, te salvaste así. Esta corona que tenía para ti, quería ponerle tantas cosas, tantas, pero no te esforzaste. Y cuando el Señor te muestra allí en la pantalla, te vas a dar cuenta que te frustraste en algo tan mínimo,
Y el Dios que tienes es tan grande, tan poderoso. Tiene poder sobre la vida y la muerte. Dime cuántas personas se especializan para tratar gente drogadicta y no logran a través de años y años de terapias. Pero Dios con un momento, con un instante, con un encuentro personal, transforma esas vidas. Y ya no son aquellos que daban repudio, que la gente los rechazaba, sino son aquellos que son bendición. Son aquellos que donde llega son bien llegados. Donde quizás le meniscaban un abrazo y ahora le abrazan fuertemente. No te sigas cerrando. Haz lo de David, llénate de esa prudencia. Dice en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tú crees que esta no es una promesa tan grande para que tú y yo nos aferremos? El Señor ha vencido el mundo. Y acuérdate que el Señor no prometió que esto iba a ser fácil. El Señor dijo que aquí tendríamos aflicción. El Señor dijo que aquí habría necesidad y muchas cosas más. Pero hay algo más grande, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y si te sientes débil, ora, ayuna, vigila, inicia a escudriñar la palabra de Dios y te darás cuenta de las promesas tan grandes que tiene nuestro Dios. Busca ese refugio, escóndete en el Señor, no te escondas más en el fracaso y en malas decisiones y en el pecado. Amén, amén. Refúgiate, pon ese escudo de fe, fortalécete en el Señor. Eres una mujer de victoria, un hombre de victoria, un hombre y una mujer que Dios los llamó para hacer bendición. Entonces, hermano, confía en el Señor, créale al Señor. En esta tarde Dios te está diciendo, haz un alto en el camino, ya no más. Tantas veces aquí enfrente de ti, tanta palabra que te he dado, tantos consejos que te he dado. Y tú sigues en lo mismo. Dice Elcana, Ana, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás afligida? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hoy el Señor te dice, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás afligido si yo estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué sigues ahí? ¿Acaso no soy yo el que abrió el mar rojo? ¿Acaso no soy yo el que ha dado victorias y victorias a tus consiervos? ¿Acaso no he sido yo el que levanté a Lázaro después de estar muerto? ¿De oler mal? ¿No fui yo? ¿No he sido yo el que te ha dado el Espíritu Santo? Y si se te dificulta, hermano, coge un libro, coge una cartelera y traza esas metas espirituales y ponlas en un lugar visible donde tú veas que tienes un pacto con Dios. Fortalécete en la oración. Ese es nuestro mejor escudo. Así que en esta tarde, hermano, yo quiero decirte que el Dios que tú tienes es el más grande. No es un Dios que está pintado en la pared. No es un Dios que vemos a través de cuadros. Quizás nunca hemos visto su rostro, pero hemos sentido su presencia. Hemos sentido su Espíritu Santo. Cuando hemos estado tendidos en una cama, Él nos ha levantado. ¿O acaso no te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas de cuando llegaste, quién eras? Y hoy mírate. Recuerda ese coro que dice, soy bautizado como manda el Salvador. Lo del mundo se acabó. Ahora vives en victoria. Ahora estás en lugares celestiales. Dios se ha hecho morada para ti. No te extravíes del propósito de Dios. No te sigas escondiendo en cosas erradas, donde tú vas a perecer y quizás hasta tu familia. Porque mira la decisión de Elimelech. Llevó a que él muriera y sus hijos y tuvo que perecer Noemí. No hagas perecer a tu familia en conversa y aún la que se ha convertido, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Cuida lo que Dios te ha dado, cuídalo, levántate
y llénate de prudencia, de sabiduría. Espera en el tiempo de Dios. Hermanos, esta ha sido la palabra del Señor en esta tarde. Entonces no olvides la invitación que Dios te hace, que hagas un alto en el camino y ya no sigas en esa posición. Escóndete en Él, que Él es tu refugio, Él es tu escondedero. Él está dispuesto para ti en todo tiempo. Si has pecado, si has hecho lo incorrecto, si has dejado de orar, si has dejado de buscar al Señor, búscale. Búscale porque mientras tengas vida hay oportunidad. Y búscale mientras Él pueda ser hallado. Créeme que perderse de esta salvación no es una opción, no es una decisión. Es un fracaso, es perturbación. Así que hermanos, este es el consejo del Señor. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que les bendiga, que les guarde, que les ayude, hermano, a tomar las mejores decisiones, que consulte al Señor. No se le olvide que esa vida que usted tiene ya no es suya, es de Dios. Dios gobierna su vida por completo. Y si usted lo deja que Él vaya más allá de su voluntad, hermano, usted no tiene pérdida, lo que hay es ganancia. Entonces, hermanos, vamos a orar y espero que el Señor haya hablado, sea de bendición. Entonces vamos a orar en esta tarde. Dios Todopoderoso, hacedor de maravillas, digno de gloria, de alabanza y de adoración. Señor, delante de ti estamos, Señor, una vez más confiando en ti, Señor. Señor, bendice de una manera especial, Señor, la congregación de la sede novena de Florencia, Caquetá. Señor, mira la juventud, Señor Jesucristo, abrígala bajo tus alas de bondad y de misericordia. Guárdalos, Señor, de hacer iniquidad, Señor, de pecar contra ti, Señor. Ayúdales, Señor, que ellos entiendan día tras día, Señor, que tú eres nuestro refugio, que en ti nos debemos esconder, que en ti estamos seguros, Señor. Abrígalos bajo tus alas de bondad y de misericordia, Señor. Permite que esta palabra haya fluido, Señor, y cumpla ese propósito con el cual tú la has hablado, Señor Jesucristo. Que esta palabra haya restaurado, haya levantado, Señor Jesucristo, porque eres tú, Señor, quien nos tiene aquí donde estamos, y es un privilegio ser tus hijos, es un privilegio ser guiados por ti, es un privilegio servirte, oh Dios de Israel. Señor, bendice esta congregación, bendice, Señor, cada equipo de trabajo que hay allí, Señor, llénalos de tu presencia, Señor, direcciónalos, Señor. Haz hombres y mujeres temerosos de ti, Señor, listos, Señor, para toda buena obra en ti, Señor. Cuida de los hogares, cuida de aquel adolescente, de aquel niño, Señor, que nuestro testimonio sea el mejor delante de ti, y que si abrimos nuestros labios es para hablar de tus maravillas, y si levantamos nuestra mirada al cielo, Señor, es para decirte gracias. Gracias, Señor, por esta dificultad, gracias por esta abundancia, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, no sea que teniendo mucho me olvide de ti, y teniendo poco, Señor Jesucristo, quizás llegue a blasfemar contra ti, Señor Jesucristo. Oh bendito Dios de Israel, en tus manos estamos, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza.